Aprender a pensar en un mundo cambiante. Este vídeo es continuación de otro con el mismo título, con el que queremos completar el tema. Así como en aquel vídeo nos referimos a los diversos sistemas de pensamiento y las numerosas posibilidades de errores que tenemos, los sesgos cognitivos, etc., ahora nos vamos a centrar en otro aspecto. En el primer vídeo se hablaba, siguiendo a Daniel Kahneman, de que en el ser humano hay dos maneras de funcionar mentalmente. Una con el sistema 1, que era rápido y estereotipado, hacía asociaciones, permitía el funcionamiento normal de la vida cotidiana, que era casi inconsciente. Y otro el sistema 2, que era más pausado, más racional, que buscaba soluciones a problemas nuevos que requerían más reflexión. El funcionamiento normal del sistema 1 está en el origen de muchos errores humanos, ya que tendemos por pereza mental a dar por válidas y auténticas informaciones, conocimientos que no son auténticos. Esta manera de funcionar simplifica la psique humana, en cierto sentido favorece la supervivencia, pero también tiende a aceptar y producir errores de conocimiento. Por eso ahora lo vamos a mirar desde otra perspectiva. Ahora nos centraremos no en los sistemas de pensamiento, sino en los pensamientos mismos y sus contenidos. ¿Cuál es su origen y cuál es su naturaleza? Vamos a fijarnos ahora en que no hay una única manera de pensar, sino que en función de nuestro enfoque mental podemos pensar de maneras diversas y que conviene reconocer los diversos puntos de vista para poder tener una visión completa y no tomar decisiones precipitadas o parciales. Uno de los mayores problemas que tenemos es que solo vemos nuestra perspectiva y nos falta comprender y descubrir las perspectivas de otras personas. Por eso vamos a añadir aquí un elemento nuevo, una especie de juego de roles que nos ayude a descubrir las diversas maneras de pensar y las raíces de las mismas. Bajo cualquier forma o expresión de pensamiento hay siempre un trasfondo de ideas o sentimientos que hay que saber identificar. Vamos a hablar aquí de 6 sombreros para pensar que representan simbólicamente los diversos modos de pensar posibles. Cada imagen de un sombrero diverso simboliza una forma de pensar propia, enfocada en un elemento particular de la realidad, cuya importancia vamos a mostrar. Cada uno de estos sombreros representa una manera distinta de pensar, con una motivación y origen diferente, que conviene tener en cuenta. Seguimos el libro de Edward de Bono, cuyo contenido es una metodología para tratar problemas de grupo y tomar decisiones con mayor claridad y conocimiento. Edward Bono ha reflexionado sobre las maneras de pensar y es el inventor de la expresión pensamiento lateral aceptada hoy en todo el mundo. El libro, 6 sombreros para pensar, ofrece pistas para aprender a pensar mejor y para descubrir las formas, características y motivaciones diversas latentes en cada forma de pensamiento. El proceso de toma de decisiones es una actividad cerebral muy compleja en la que se mezclan emociones, sentimientos, recuerdos, valores, creencias, prejuicios, expectativas, etc. Por tanto, conviene abrir caminos para poder descubrir cómo se van formulando los distintos tipos de pensamientos. Ahora vamos a coger las imágenes de 6 sombreros para expresar las diferencias y recordarlas más fácilmente. Cada color simboliza una forma de observar la realidad antes de tomar una decisión personal o de grupo. El color elegido podemos decir que es una cosa artificial, pero que nos va a ayudar a identificarlo. Se trata de un juego para conocer mejor las distintas maneras de pensar. Cada pensamiento esconde una manera de pensar que hay que distinguir y que además podemos intercambiar. Las cosas pueden considerarse desde diversas perspectivas. Vamos a ir pasando uno por uno los diversos sombreros y vamos a explicar el significado que le damos a cada color, a los diversos colores.
Empezaremos por el blanco. Conviene aprender a descubrir el color de nuestros sombreros al pensar, porque también conviene saber cambiar de sombrero, o sea, poder mirar las cosas desde otra perspectiva. Vamos a empezar por el color blanco. Sombrero blanco. El color blanco es un color neutral, por eso nos ayuda a definir este estilo de pensamiento que se caracteriza por mostrar simplemente los hechos, información y datos. Es, por tanto, un estilo de pensamiento neutro y objetivo. ¿Qué hechos o conocimientos hace falta y cómo lo consigo? Por tanto, mostrar simplemente los hechos. Los hechos son el punto de partida que permitirá trazar un mapa y elegir la ruta. O sea, una forma de pensar será mostrar estrictamente hechos, acontecimientos, circunstancias, sin valoraciones, sin reflexiones, sin otros elementos. Simplemente los datos. Otro elemento, otro sombrero es el sombrero rojo. El color rojo es el color de la pasión y de los sentimientos. Podemos decir que en este modo de pensar tenemos más la intuición, tenemos las cosas que yo experimento, aunque no se expliquen motivos o razonamientos. Hay que tener en cuenta que en el conocimiento, en las razones, en las ideas, en el pensamiento que tenemos influyen mucho nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y en muchos casos no nos damos cuenta de ello. Bueno, pues el sombrero rojo sería aquel que nos hace descubrir las emociones, los sentimientos que nos provocan las realidades y que también debemos tenerlas en cuenta ante cualquier decisión. Se expresan las emociones, sentimientos e intuiciones sin explicarlas ni justificarlas. Por ejemplo, si una persona me cae bien, si una circunstancia me atrae, si un elemento me gusta, todo eso son implicaciones emocionales que pueden influir decisivamente en las acciones que yo pueda ejecutar. Entonces, hay que tenerlas en cuenta. Otro tipo, el sombrero negro. Hemos hablado del sombrero blanco, el sombrero rojo, ahora el sombrero negro. Sería una visión negativa y crítica. Lo negro ya nos hace pensar en el pesimismo, en la negatividad. Bueno, pues se trataría de tener en cuenta las precauciones, hacer juicios, críticas sobre las cosas, mostrar las dificultades, las debilidades, los peligros, identificar y evaluar los riesgos. Todo eso es una otra perspectiva distinta para valorar los hechos y que también conviene ser tenida en cuenta. Esto nos permite aterrizar con los pies en el suelo y valorar las posibles consecuencias negativas de lo que se está tratando. Llevamos 3 sombreros. Vamos a pasar al cuarto sombrero, es el sombrero amarillo, el optimismo. Nos ayuda a ver los beneficios, los puntos a favor, cómo una idea puede ser útil, razones para ejecutar o proceder de una cierta manera. Es una visión optimista, esperanzada sobre la realidad, que nos ayuda a tener un pensamiento constructivo, buscar cambios positivos, solucionar problemas, introducir mejoras, aprovechar oportunidades, etc. Por tanto, estamos ante una cuarta perspectiva, una cuarta manera de pensar caracterizada por el optimismo. Otro sombrero, el sombrero verde. El sombrero verde nos recuerda a la naturaleza y en la naturaleza pues vemos esa capacidad creativa que tiene la naturaleza para mostrar formas originales, para descubrir soluciones imprevistas, para en un bosque que se quema y vuelve a nacer y vuelve a desarrollarse con el tiempo. En fin, es la creatividad, posibilidades alternas, ideas nuevas, soluciones a los problemas del sombrero negro. El sombrero negro nos había mostrado los peligros, las precauciones, una crítica, unos juicios. La creatividad nos ofrece otras posibilidades nuevas para solucionar los problemas. Planear ideas lógicas deliberadas fomenta la creatividad. Dar la vuelta a situaciones o hechos, introducir una palabra aleatoria. Son diversas formas de introducir la creatividad en el pensamiento, de no quedarnos cerrados en ciertas opiniones. Y por último, hay un último sombrero, hemos hablado ya de 5 sombreros, el sombrero azul. El sombrero azul nos hace pensar en el cielo, nos hace pensar en una armonía celeste, es el sombrero de la organización, es el sombrero que organiza el proceso. ¿Qué planeación o pensamiento se requiere? Pensar
acerca de pensar, o sea, organizar. En cierto sentido, el sombrero azul es el que organiza a todos los demás sombreros, el que da la palabra, el que valora y sitúa cada cosa en su lugar, el que tiene una visión de conjunto, el que muestra la síntesis. El sombrero azul sería el encargado de coordinar una reunión, de mantener el orden y garantizar que se respete el método. Hasta aquí hemos mostrado 6 variantes de pensamiento simbolizados en los colores de 6 sombreros distintos. Son 6 perspectivas distintas en la manera de pensar. Por tanto, el blanco son los datos y la información, la objetividad de los datos, el negro es el miedo, el pesimismo, la negatividad, las posibles objeciones críticas, el rojo son las emociones, sentimiento y pasión que acompañan muchas veces a los hechos y que acompañan nuestras valoraciones, el amarillo son los sueños, el optimismo, la ilusión, esa visión optimista que nos hace progresar y desarrollar las posibilidades que vemos a nuestro alrededor y los datos. El sombrero verde serían las ideas de imaginación, la creatividad y el sombrero azul es la gestión, el control y la decisión de todos los demás sombreros. En una reunión donde se discuten temas y se debe tomar decisiones, detrás de las opiniones de cada una de las personas suele haber siempre una de estas motivaciones internas, aunque no nos demos cuenta de ellos. Solemos llevar un sombrero de estos para exponer nuestras opiniones y nuestros pensamientos, que están determinados por una línea, por una perspectiva o por otra. Hay que saber identificar el sombrero que llevamos puesto cuando opinamos. Algunos tienden a usar un sombrero más que otro, por carácter o por temperamento, por interés personal, etc. Unos pueden ser más pesimistas, otros pueden ser más críticos, unos pueden tener más optimismo y ver los hechos coloreados con las emociones que pasan, otros son más imaginativos, más creativos. Bueno, es fundamental darnos cuenta de que ninguno de estos sombreros es más verdadero que los otros y que aunque nuestro temperamento o tendencia personal sea una de estas líneas, ello no significa que sea verdad. Lo importante es descubrir la variedad de perspectivas que hay en el pensamiento, saber valorarlas todas y, con una visión de conjunto y una síntesis, poder descubrir la solución mejor. Se trata de descubrir la realidad en su complejidad con facetas y puntos de vista diversos para tomar decisiones correctas. Hay que evitar polémicas estériles, hay que clarificar el trasfondo de las ideas y los discursos para promover espacios de encuentro. El sombrero azul controla el resto de los sombreros, los tiempos y la organización. El sombrero blanco ofrece los datos y ayuda a pensar de manera objetiva. El sombrero rojo expresa los sentimientos. Muchas veces, si no expresamos y no distinguimos los sentimientos, podemos quedar cegados por ellos y la objetividad de los hechos puede quedar nublada simplemente por el sentimiento que tenemos. Pero conviene también valorarlo, mostrarlo y también ver sus limitaciones. El sombrero negro es un espacio de crítica, pero ha de ser una crítica justificada, que escuche también a las opiniones y las perspectivas de los otros sombreros para poder encontrar una solución global. El sombrero amarillo sería lo positivo y el sombrero verde las posibilidades creativas. Tenemos, por tanto, todas las dimensiones del pensamiento conjuntadas en una. 6 perspectivas distintas en la manera de pensar. Este modelo se puede aplicar y practicar en los diversos trabajos de grupo o empresas para valorar la realidad profundamente antes de tomar una decisión. El problema que suele darse normalmente es que no pensamos en profundidad. A menudo nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no atendemos a la realidad o tenemos ideas preconcebidas o prejuicios sobre ciertos temas. O estamos cerrados por nuestro temperamento o carácter a ciertas novedades y nos dejamos influir por el miedo y no estamos abiertos a posibilidades nuevas distintas. Es importante, por tanto, descubrir el trasfondo de nuestros pensamientos, ideas y razones para poder iluminarlos con todas las perspectivas posibles y así tomar decisiones mejores. El pensamiento está condicionado por factores que nos influyen y que si no los conocemos muchas veces nos pueden condicionar y esclavizar. Si juntamos todo esto a lo que ya tratamos en el primer tema, normalmente funcionamos
con el sistema 1 que decía Kahneman, que crea conclusiones de forma automática. Es como funcionamos normalmente, que caminamos por la calle, conducimos un coche, saludamos a una persona, hacemos una actividad cotidiana, siempre en modo automático. La mente tiende a seguir formas de funcionamiento estereotipadas, considera los problemas superficialmente, sigue eslóganes. Y toda esta manera de funcionar del sistema 1 nos ayuda a tener una visión del mundo global, a crear unas leyes subjetivas con las cuales podemos funcionar de una manera sencilla, sin excesivo gasto energético personal. En cambio, el sistema 2 da respuestas conscientes, fija la atención, examina a fondo, busca la racionalidad. Para reducir los errores del sistema 1 hay que desconfiar de él, reducir la velocidad y buscar el esfuerzo y la clarificación del sistema 2. Todo esto, las ideas expuestas en este libro de Edward de Bono vienen a completar todo lo que dijimos anteriormente y nos hacen descubrir una visión global de los 6 sombreros para pensar, que es cuando nos reunimos en grupo y exponemos las diferentes perspectivas que tenemos de nuestro pensamiento. Esto puede servir para hacer dinámicas en un grupo, pidiendo a los diversos participantes que asuman un cierto rol, y en un cierto momento que dejen su rol anterior y asuman otro, representado por otro sombrero y otro punto de vista. Así el organizador, el sombrero azul, puede asegurarse de que cada tema se pueda contemplar desde los diversos puntos de vista y al final se tomen las decisiones más adecuadas. Antes de acabar esta exposición, es interesante poder desarrollar un aspecto particular del pensamiento de Edward de Bono. Quizás sea una de sus aportaciones más interesantes que han calado en la cultura. Es lo que él denomina el pensamiento lateral. Estamos en línea con el sombrero verde, el pensamiento creativo. El pensamiento lateral es una de las grandes aportaciones de Bono. Dijimos que en esta línea del sombrero verde, de las ideas, la imaginación, la creatividad, plantear ideas ilógicas deliberadas fomenta la creatividad. Dar la vuelta a situaciones o hechos, o introducir una palabra aleatoria, son formas con las cuales se puede entrar en el pensamiento lateral. El arte del pensamiento lateral de Edward de Bono nos hace descubrir que normalmente tenemos la tendencia a usar el pensamiento lineal, lógico y unidireccional. Y nos pensamos que ahí está toda la realidad, cuando es simplemente un sistema de pensamiento que tenemos que gestiona y equilibra los recursos para que tengamos el mínimo gasto necesario. Pero en ocasiones es necesario ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva. Y para eso nos ayuda el pensamiento lateral, que es libre e imaginativo. Nos permite movernos hacia todos lados, no solo en línea recta. Se rechazan patrones convencionales, esquemas rígidos y estáticos. En épocas de crisis cultural y de cambios profundos como las que estamos viviendo actualmente, es importante aprender a ver las cosas de otras maneras, con otras perspectivas, con otros puntos de vista. Estamos en un tiempo de cambio de paradigma a nivel cultural y a nivel mundial. Es importante tener una mente abierta, pero con discernimiento para saber acoger lo nuevo que sea positivo para el ser humano y al mismo tiempo saber rechazar lo negativo. Al menos estar pendiente para que no nos engañen. Pues vamos a fijarnos en cómo podemos aprender a usar mejor el pensamiento lateral y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar de las técnicas para desarrollar el pensamiento lateral. 4 técnicas para desarrollar el pensamiento lateral. Cuando estamos bloqueados y no encontramos soluciones en nuestra manera de pensar, conviene usar nuevas fórmulas de pensamiento. Bueno, pues Edward de Bono nos explica 4 técnicas para poder entrar en este nuevo estilo del pensamiento lateral. Ideas aleatorias. Conviene estar abierto a todas las ideas, aunque parezcan extrañas y discordantes.
Voy a explicar de manera sencilla, no tenemos tiempo de entrar de manera profunda en estos temas. Eduardo Bono tiene sus libros, sus artículos sobre estos temas que se pueden desarrollar más profundamente. Yo simplemente voy a dar un pequeño ejemplo para que veamos, para que intuyamos por dónde van estas cosas. Esta primera técnica de las ideas aleatorias. Y yo lo voy a explicar cada una de las técnicas con un ejemplo. Yo recuerdo una persona que estaba escribiendo un libro y que cada día, durante varios años, tenía que escribir un fragmento del libro. Pero esta persona tenía muchas actividades, tenía que viajar, tenía que estar en situaciones distintas. No siempre tenía el espacio adecuado para poder concentrarse y trabajar en el contenido de ese libro. Yo recuerdo que una vez vi, en unos días, cómo hacía la parte del libro que le tocaba. Pues abría cualquier otro libro que encontraba en una biblioteca, lo abría por la mitad, encontraba una frase y a partir de esa frase empezaba a desarrollar su pensamiento. En cierto sentido, cogía unas palabras aleatorias para desarrollar el contenido de aquel libro según su creatividad. O sea, eso le fomentaba la imaginación y la creatividad para desarrollar el contenido del libro de una manera distinta, con una expresión, con una frase, con unas palabras que él no había elegido. Bueno, pues ese era el uso de palabras o ideas aleatorias, le servía para desarrollar el contenido del libro que día a día iba redactando. Bueno, pues esto es un ejemplo del uso de esta técnica de pensamiento lateral. Segunda técnica. Utilizar analogías para comparar ideas en órdenes diversos. Ayudan a salir de los estereotipos. Analogías que nos llevan a otro orden de ideas, a otro campo, a otra realidad y las aplicamos a aquella situación o aquel problema del cual no podemos salir o no encontramos una solución. Voy a poner otro ejemplo distinto. Se podrían encontrar muchos ejemplos de esta realidad muy variados, pero bueno, yo voy a elegir un ejemplo sencillo. Y me voy a remontar al Renacimiento, a una figura emblemática de la cultura, del arte, del Renacimiento italiano, como es Leonardo da Vinci. Se han encontrado unos planos de Leonardo da Vinci que diseñó, con los cuales intentaba conseguir cómo podría un ser humano conseguir volar. Y él diseñó, viendo cómo volaban los pájaros, cogió el esquema y la analogía de los pájaros y pensó cómo el hombre podía aplicar los principios cinéticos y físicos del vuelo de los pájaros para poder aplicarlos a un ser humano. Bueno, pues no hay constancia de que Leonardo da Vinci pudiese volar con esos inventos y esos proyectos y esas perspectivas y estudios que hizo, pero en el futuro se utilizaron y eso se consiguió también con el uso de las leyes y las normas de la física y con esos elementos analógicos pues se consiguió volar, pues como volaron los aviones, como volaron los helicópteros. O sea, tomando analogías de otras realidades de la naturaleza, uno descubre elementos para progresar en su propio conocimiento, en las ciencias, en la tecnología, etc. Vemos aquí otro caso de una persona que se fija en las analogías con el mundo natural para ir descubriendo nuevas realidades que pueda aplicar al funcionamiento y a las tecnologías humanas, al progreso de la humanidad. Hemos visto, por tanto, dos técnicas para desarrollar el pensamiento lateral, las ideas aleatorias y utilizar las analogías. Continuamos adelante. Una tercera técnica para desarrollar el pensamiento lateral. Método de inversión. Dar la vuelta a un problema puede mostrar caminos que no esperábamos. Se podían aplicar muchos ejemplos, voy a explicar uno. Estamos preocupados porque con el cambio climático hay falta de agua, falta agua. Hay que conseguir que tengamos más agua, porque si no nuestras ciudades cada vez van a tener más problemas para poder ofrecer a toda la población de las ciudades, a toda la población de las provincias, a toda la población de los países, todo el agua que necesitan. Entonces estamos obsesionados porque tenemos que conseguir más agua. Habría que hacer más pantanos, habría que traer agua con canalizaciones, en fin. Esa sería una solución del problema. Vamos a invertir el problema. Vamos a dar la vuelta a este problema para que la solución no sea
conseguir más agua, sino reducir el consumo del agua que se está haciendo y que muchas veces se está gastando excesivamente o se está perdiendo. Bueno, pues dar la vuelta al problema es no querer conseguir más agua, sino reducir el consumo del agua con unas mejores canalizaciones, que no haya tantas pérdidas de agua, que se mejore el uso del agua en los regadíos, en lo que sea necesario, pero que no se pierda agua, etcétera. Sería un método de inversión, invertir el problema, que ya no se fija tanto en conseguir más agua, sino en reducir el agua que se gasta, y con eso solucionaríamos el problema. Es otra técnica para desarrollar el pensamiento lateral. Y por último, la cuarta técnica, fraccionamiento o división, desmenuzar la unidad del problema en partes más pequeñas para buscar soluciones parciales. Bueno, esto también lo podemos aplicar a muchos temas, pero un tema sería el mismo tema del que hemos hablado, el cambio climático. El cambio climático es un problema gravísimo que pone en peligro, incluso quizá a largo plazo, la supervivencia de la especie, porque puede haber tan grandes cambios en la naturaleza que puede faltar los alimentos, que puede... Bueno, entonces, una manera de afrontar este problema es dividir este gran problema del cambio climático en problemas más pequeños e intentar solucionando tema por tema. El problema, por ejemplo, abarca muchos temas. Abarca la industria, abarca los vehículos de motor, la alimentación de las personas, el agua del cual hemos hablado anteriormente, etc. Bueno, pues si dividimos el gran problema del cambio climático en muchos pequeños problemas, podemos encontrar soluciones parciales. Por ejemplo, encontrar combustibles no fósiles y que no envíen tanto anhídrido carbónico a la atmósfera, y de este modo sería una manera de no adelantar otra solución parcial sería que los vehículos no echen más CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, el uso de vehículos con baterías eléctricas, o sea, las energías renovables aplicadas a la industria, las energías renovables aplicadas a los coches no contaminantes, usar otros métodos, otros combustibles que no sean fósiles, como por ejemplo el hidrógeno, el conseguir el hidrógeno a partir de energías renovables, etc. Vemos cómo un gravísimo problema para la humanidad se puede ir dividiendo en diversos problemas más parciales, y si soluciona, por ejemplo, el conseguir baterías para coches y un sistema de vehículos de motor eliminando toda la combustión fósil y consiguiendo pues que sean más sostenibles, pues eso es una parte del problema que se va solucionando, y así contribuimos a la solución del problema global. Por tanto, hemos visto aquí las 4 técnicas para desarrollar el pensamiento lateral, que nos ayudan a abrir nuevos caminos, nuevas fórmulas. Hemos visto, por tanto, 4 técnicas distintas para desarrollar el pensamiento lateral. La primera era el uso de ideas aleatorias para estimular la imaginación. La segunda era el uso de analogías que nos trasladan el pensamiento a otros ámbitos y donde podemos ver otras posibilidades. La tercera era el método de inversión, que nos lleva a dar la vuelta a un problema, mirarlo desde otro punto de vista, y de este modo cambian las perspectivas y las posibilidades de solución. Y por último, el fraccionamiento o la división. Cuando tenemos un tema complicado, un problema complicado, lo dividimos en pequeños problemas y buscamos soluciones parciales. Y de este modo estamos también trabajando en la solución global de todos. La obsesión ante la falta de soluciones lleva al bloqueo mental, pero frente a los problemas personales y sociales conviene abrirse a soluciones imaginativas y creativas, a nuevas posibilidades y perspectivas. Y la solución aparece, en muchos casos, cuando miramos las cosas de otra manera. Vamos a terminar con una pequeña broma tomada de internet. Son 4 acertijos que os voy a presentar y que los podéis acertar usando el pensamiento lateral, o sea, mirando el problema de otra manera. Si tenéis tiempo los podéis intentar resolver, y si no, los pasáis.
Acertijo primero. Hay 6 huevos en una canasta. 6 personas toman cada una un huevo. ¿Cómo es que al final aún queda un huevo en la canasta? Podéis frenar el vídeo para pensarlo o voy presentando los 4 acertijos seguidos y cada uno de vosotros puede pensar la solución. Acertijo segundo. La abuela estaba desayunando y sin querer se le caen las gafas dentro de la taza de café. Cuando las saca se da cuenta de que no se han mojado. ¿Cómo puede ser? Tercer acertijo. ¿Cómo es posible pinchar un globo sin permitir que se escape aire y sin que el globo haga ruido? Y último acertijo. Hay 3 elefantes tomando el baño en un estanque de 1,5 metros de profundidad. ¿Cómo crees que saldrán del agua una vez terminen? Las soluciones a estos acertijos se encuentran usando el pensamiento lateral, que muchas veces lo usamos sin darnos cuenta, pero que podemos también fomentar su uso. También las podéis encontrar en el texto que acompaña el vídeo, como uno de los comentarios personales que voy ofreciendo. Espero que todas las reflexiones que hemos hecho ayuden a abrir nuestra mente y descubrir nuevas formas de pensamiento en nosotros y en los demás. Es importante aprender a escuchar, descubrir las preocupaciones e inquietudes de los demás, ponernos en sus zapatos, como dice el refrán de diversas culturas, y desde allí buscar mejores soluciones para el bien común. Hay muchas discusiones que son inútiles y absurdas y no sirven para aclarar nada, ni conocer mejor la realidad ni solucionar los problemas. Se dan vueltas a los temas, se repiten ideas sin escuchar verdaderamente las opiniones de otros, etc., sin comprender lo que dicen ni las motivaciones que les mueven. Y todo esto nos puede ocurrir en todos los ámbitos de la vida, a todos los niveles, en la familia, en la empresa en que trabajamos, en la política, en una asociación, en una institución, etc. Es necesario abandonar los debates mal planteados, que no llevan a ninguna conclusión y que parecen pensados simplemente para entretener al personal, a la audiencia de nuestra sociedad de consumo, en los medios de comunicación, etc. Es necesario aprender a pensar y dialogar para buscar espacios comunes de encuentro, donde pueda construirse una cierta objetividad consensuada sobre la que tomar decisiones de bien común, con un profundo respeto a los demás, pero también con un profundo respeto a la verdad. El pensamiento es una realidad humana compleja que conviene clarificar y profundizar para que sirva verdaderamente al ser humano en su crecimiento personal y al bien de toda la sociedad. Todas las dimensiones del pensamiento que hemos visto son importantes. Todas ellas cumplen una función. El peligro es cuando no las conocemos suficientemente y nos dejamos llevar de manera inconsciente por formas estereotipadas o convencionales de pensar que simplemente reproducen las ideas de otros, con las que nos han ido condicionando e influyendo a nivel social, político, etc. Hay personas que conocen bien los conceptos que hemos explicado en esta reflexión sobre el pensar humano y los usan para manipular a la gente, para manipular a la sociedad, y lo están haciendo hoy en día. Espero que estos 2 vídeos, con el título general de Aprender a pensar, nos ayuden a pensar mejor y de manera más adecuada y eficaz. Gracias.